Esta es la información para hoy en NX Noticias. México no se doblega, no se rinde y no se vende. Sheinbaum. Detienen al alcalde de Tequila, Jalisco y 3 de sus colaboradores. Sentencian a El Mini-Leak a 5 años de prisión en Estados Unidos. Incauta Irán 2 buques cargados de combustible en el Golfo de México. Anuncia Zelensky el regreso de 157 prisioneros de guerra a Ucrania. Muy buenas tardes, bienvenidos a NX Noticias. Esta es la información porque esta tarde desde Querétaro la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución Política de 1917. Ahí estuvo nuestro compañero Rodrigo Muñoz, que nos tiene el reporte completo. ¿Qué tal, Kim? Amigos de NX Noticias, un gusto saludarlos. Bueno, pues nosotros nos encontramos en la ciudad de Querétaro, a mis espaldas, el Teatro de la República, en donde hace unos minutos la presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró el 109 aniversario de la Constitución Política de 1917. Lo hizo en compañía de su gabinete, también de las y los gobernadores de las 32 entidades del país, así como también de las presidentas tanto de la mesa directiva de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, al igual que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. La presidenta pues hizo un recuento histórico sobre las diferentes cartas magnas que han existido en México, cómo han ido transformando la historia de nuestro país, pero más importante aún, ella deja en claro que México no se vende, no se entrega, no se doblega ante ninguna potencia extranjera. Así lo deja en claro la presidenta Sheinbaum Pardo, quien además agrega, los recursos naturales no se entregarán a ninguna nación extranjera, y México no regresará a los tiempos de privilegios, ni de corrupción, ni tampoco de protectorado de ningún país extranjero. Así lo deja claro este día la presidenta Sheinbaum Pardo, quien lanza este importante y contundente discurso con motivo del aniversario 109 de la Constitución Política de nuestro país. Este sería el reporte que tengo hasta el momento. Regresamos con ustedes al estudio. Y durante su participación, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, resaltó que hoy la Carta Magna abraza a los pueblos indígenas y afroamericanos y se convierte en un pilar para alcanzar la justicia real y verdadera. Con mayor pertinencia, la Constitución de 1917 respondió a las necesidades y exigencias del pueblo que había padecido desigualdades, atropellos, injusticias y excesos de las élites, por lo que sin duda en aquella época fue una de las mejores constituciones del mundo. Ya afirmaba el diputado Alfonso Cravioto, miembro del Constituyente. Así como Francia, después de su revolución, ha tenido el alto honor de consagrar en la primera de sus cartas magnas los inmortales derechos del hombre, así la Revolución Mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la primera en consignar en una Constitución los sagrados derechos de los obreros. Mientras tanto, la presidenta del Senado de la República, Laura Etzel Castillo, recordó que las luchas campesinas y obreras de la Revolución Mexicana culminaron en la primera constitución del mundo en reconocer los derechos sociales como la educación pública, el derecho a la tierra y los derechos laborales. La reforma liberal encabezada por Benito Juárez dio origen a la Constitución de 1857. Así, al costo de una guerra civil y de una intervención extranjera, se separó al Estado de la Iglesia. Más tarde, las luchas campesinas y obreras de la Revolución Mexicana, que buscaban derrotar a un régimen dictatorial salvaje, culminaron en la primera constitución del mundo en reconocer los derechos sociales como la educación pública, el derecho a la tierra y los derechos laborales. En su turno, Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, recordó que los pilares de la República se inscriben en este documento fundacional. Hoy enfrentamos como nunca antes, desde 1914 o 1916, el acoso a nuestra soberanía, a nuestras libertades, pero también a nuestro honor. En ambas ocasiones, las y los mexicanos supimos defender nuestra soberanía, ejerciendo nuestro derecho a la autodeterminación y preservamos nuestra independencia nacional. En este recinto y esta fecha nos recuerda que esa es nuestra herencia y esa es nuestra obligación. Que quede bien claro, México no acepta dictados extranjeros,
no admite instrucciones de nadie, no pacta su integridad y jamás, jamás, jamás nuestra dignidad. Y en temas de seguridad, el presidente municipal de Tequila, Diego Rivera, fue detenido por presuntamente liderar una red de corrupción gestada dentro del ayuntamiento. En ella, los servidores públicos presuntamente extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció lo anterior como parte de la operación Enjambre, en la que participaron elementos de la Defensa, Marina, Fiscalía y otras dependencias que realizaron 5 cateos en diversos domicilios de Jalisco. El edil es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del cártel Jalisco. En los operativos también fueron detenidos 3 servidores públicos de ese ayuntamiento. Y sobre este asunto, el comité de Morena en Jalisco aseguró que confían en la estrategia de seguridad implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum para que se realicen los procedimientos legales establecidos y también se garantice en todo momento el debido proceso. Morena reiteró que la justicia va a determinar las responsabilidades conforme a la ley, sin privilegios y sin excepciones. Y en Chiapas fue detenido un sujeto apodado el Espíritu, brazo armado de Juan Valdovinos, el Señor de los Caballos, ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Su captura se llevó a cabo por un operativo en varios municipios de Chiapas y otras 3 personas fueron también detenidas. Y Damaso López Serrano, alias el Mini-Lic, fue condenado en Estados Unidos a 5 años de prisión por intentar distribuir fentanilo mientras que estaba bajo supervisión federal, un delito que sepulta su credibilidad y complica seriamente su papel como posible testigo protegido. La sentencia fue dictada en Virginia tras comprobar que López Serrano reincidió en el narcotráfico pese a haber recibido beneficios judiciales por una condena previo. Hijo de Damaso López Núñez, el licenciado operador del Chapo, el Mini-Lic confirma que esta condena, que ni la cooperación ni la vigilancia federal frenaron su vínculo con el fentanilo, la droga que hoy concentra la mayor presión del gobierno estadounidense. Y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de Senacica, reforzó el operativo de emergencia para contener el gusano barrenador del ganado en el sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y San Luis Potosí. Durante enero se recorrieron más de 1,600 rutas sanitarias, se inspeccionaron 80,000 animales y se liberaron más de 261 millones de moscas estériles, logrando reducir los casos activos. Los contagios bajaron en Tamaulipas de 16 a 8, en San Luis Potosí de 9 a 4 y en el norte de Veracruz de 30 a 28. Vamos a echar una mirada al mundo porque el gobierno de Irán confirmó una nueva incautación de 2 embarcaciones cargadas de combustible en el Golfo Pérsico en el marco de un repunte de estas operaciones en la zona durante las últimas semanas. Las embarcaciones llevaban más de 1 millón de litros de combustible de contrabando. Los 15 tripulantes, todos ellos de nacionalidad extranjera, fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades. Las incautaciones se produjeron en medio de una creciente tensión tras el envío de un grupo naval por parte de Washington a la región tras la contundente respuesta de Teherán a las protestas antigubernamentales. Y el embajador ruso en Cuba afirmó que Rusia va a continuar enviando petróleo a Cuba, una práctica que se ha mantenido en los últimos años. El pronunciamiento ocurre después de que el presidente Donald Trump decretara una emergencia nacional al considerar a Cuba una amenaza extraordinaria y que también firmara una orden ejecutiva que permite imponer aranceles a países que suministren petróleo a la isla. Actualmente, Washington intenta impedir que el petróleo llegue a Cuba, lo que ha provocado, por supuesto, escasez de combustible, apagones prolongados y alza de precios. Y justamente en este contexto, el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba está dispuesta a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema para construir una relación en beneficio mutuo en un contexto de creciente tensión bilateral y crisis energética. En una comparecencia televisada, anunció que su gobierno prepara un plan ante cualquier desabastecimiento agudo de combustible tras la captura de Nicolás Maduro y el corte del suministro del petróleo venezolano a la isla. Cuba depende de importar 2/3 de su energía, por lo que la escasez ya se refleja en apagones y largas filas en las gasolinerías.
Y vea, Donald Trump instruyó a todas las fuerzas federales y locales ponerse a disposición de la familia de Savannah Guthrie tras la desaparición de su madre Nancy Guthrie a través de su red social. Señaló que su prioridad es que la mujer regrese sana y salva y que el gobierno está desplegando todos los recursos para colaborar con las investigaciones. Las autoridades no han determinado si se trató de un acto aleatorio, de un ataque dirigido contra la madre del copresentador, la copresentadora de Today, uno de los programas matutinos más vistos en Estados Unidos. Y Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de comercio e inversiones recíprocos con el objetivo de profundizar la relación económica bilateral. Washington va a eliminar los aranceles a más de 1.500 productos argentinos, mientras que el gobierno pampero suspenderá los aranceles para 221 posiciones arancelarias, entre ellas maquinaria, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos, además de reducir en 2% la tarifa aplicada principalmente a autopartes. Y el presidente de Ucrania confirmó la liberación de 157 prisioneros de guerra ucranianos que estaban en cautiverio en Rusia. Las familias se van a reunir con sus allegados y sus seres queridos en el futuro más próximo. Celebró durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro polaco. Zelensky detalló que en las reuniones en Abu Dhabi se habló justamente de realizar más canjes de prisioneros. Y la segunda ronda de reuniones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania concluyó este jueves en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. El presidente Zelensky compartió que las conversaciones para poner fin a la guerra aún no han ofrecido resultados definitivos, por lo que se prevén nuevas reuniones cuya presunta sede sería Estados Unidos. El mandatario ucraniano destacó que su país está listo para todos los formatos viables que realmente puedan acercar la paz. Y el Banco de México mantuvo sin cambio la tasa de interés para mantenerla en 7%, una decisión que no tomaba desde junio de 2024 y que era ampliamente esperada por el mercado. Vamos a los espectáculos con Aura Velati. Muchísimas gracias, Kim. Los saludo con mucho gusto y estas son las noticias más relevantes en espectáculos. Definitivamente no podemos dejar de hablar de ellos, y ahora Netflix encendió las redes con el anuncio del evento Arirang junto a BTS. Fans del grupo detectaron propuestas y supuestas pistas ocultas en el comunicado oficial que podrían revelar parte del repertorio del concierto en vivo. ARMY tendrá razón, letras y detalles visuales desataron teorías sobre el setlist, aumentando la expectativa y la conversación global entre el fandom. En cine y música, el puertorriqueño Rauw Alejandro da un paso clave en su carrera, pues debutará como actor en 2026 con Viva la Madness, película producida por Sony Music y dirigida por Guy Ritchie, basada en la novela de J.J. Connolly, un proyecto que apunta a expandir su presencia internacional más allá de la música. Y vámonos a plataformas de streaming porque HBO Max adelantó el estreno del episodio número 4 del Caballero de los Siete Reinos, serie derivada de Game of Thrones. Esto lo adelantó al 5 de febrero. El ajuste busca evitar competir con el Super Bowl, permitiendo que los fans sigan la historia sin esperar al domingo. Y estas fueron las noticias más relevantes en espectáculos. Regreso contigo del otro lado del estudio, Kim. Y vamos a los deportes con Gerardo Meléndez. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Bueno, pues hoy en la conferencia previa al Super Bowl 60, Bad Bunny mostró un gran entusiasmo y emoción al compartir que su show de medio tiempo será completamente en español, como un homenaje a sus raíces puertorriqueñas. Además, se emocionó al agradecer al público mexicano e incluso recibió el grito de ¡Viva México!, destacando la importancia cultural de este momento. También se anunció que el espectáculo incluirá la interpretación de lengua de señas puertorriqueña, reafirmando el enfoque inclusivo y cultural del evento. Hasta aquí la información. Quédese con nosotros y a las 10 de la noche lo acompaña Aura Velati.